Alemania ataca a la Unión Soviética y la Carta del Atlántico. En junio de 1941, Alemania viola el Tratado de No Agresión y ataca a la Unión Soviética. Cuenta con la ventaja de la sorpresa y logra acercarse en duras batallas a las principales ciudades de la Rusia europea. Pone sitio a Leningrado, que queda casi totalmente aislado y cuya población soporta bombardeos constantes y graves escasez de víveres. Llega cerca de Moscú y penetra hondamente en el sur. Sin embargo, el Ejército Rojo logra frenar y después detener la ofensiva alemana y trasladar gran parte de la industria soviética al centro y al este de su país. Más tarde recibe ayuda en armamento de Estados Unidos y también de Inglaterra. En agosto de 1941 se reunieron Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, y Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Elaboran una declaración acerca de los objetivos que sus países persiguen en la guerra. Se conoce como la Carta del Atlántico, en donde insisten en los derechos de autodeterminación de los pueblos, en la libertad individual y en la libertad del comercio. Este último punto facilitaría la expansión económica del país más fuerte industrialmente, es decir, Estados Unidos. La mayoría de los países que luchaban contra Alemania se adhirieron a esta declaración. Los alemanes, al no poder vencer a Inglaterra, atacaron a la URSS, único rival de Japón en el Pacífico. Así los japoneses pudieron amenazar las costas de los Estados Unidos y evitar su intervención a favor de los aliados. Alemania domina Europa Central. Se inició con la ofensiva alemana sobre Polonia. Durante este periodo, Alemania dominó Europa central y occidental, invadió Francia, donde se organizó una fuerte resistencia civil y bombardeó Londres. Mientras tanto, la Unión Soviética se adueñó de los países bálticos, ocupa las zonas orientales de Polonia con el fin de dificultar un ataque de Leningrado, que se encuentra al tiro de cañón de la frontera finlandesa. Ofrece este país, en el que hay fuerte influencia alemana, un canje de territorios. Finlandia lo rechaza y la Unión Soviética le declara la guerra. Finlandia posteriormente entrará a la guerra contra la Unión Soviética del lado de Alemania. En los primeros meses de 1940, Alemania, violando la neutralidad de esos países, ocupa Dinamarca y Noruega para tener un mayor dominio sobre el Mar del Norte. En mayo de 1940, Alemania invade las neutrales Bélgica y Holanda y penetra en Francia, que se rinde en junio. Italia entra a la guerra, del lado nazi, poco antes de que Francia solicite armisticio. Alemania lanza una serie de ataques aéreos contra Inglaterra, pero no logra obligarla a rendirse. Estados Unidos, todavía neutral, ve que la derrota de Inglaterra la afectaría, por lo cual poco a poco la empieza a ayudar, aprovechando al mismo tiempo para extender su esfera de influencia. Obtiene de Gran Bretaña la entrega de varias bases en América, a cambio de facilitarle armamento. Japón ocupa Indochina con el consentimiento de las autoridades francesas de Petén. Italia, que se había apoderado de Albania, acomete a Grecia, pero es detenida por los griegos. Alemania ocupa Yugoslavia, donde estalla la lucha de guerrillas bajo la dirección de Tito. Derrota a los griegos y ocupa también la isla de Creta. En distintas formas logra dominar a los países balcánicos y se prepara para atacar a la Unión Soviética, con un frente que abarca desde Finlandia hasta la frontera de Turquía. El ataque de Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, donde se concentraba la flota de guerra norteamericana del Pacífico. Los buques de guerra anclados en el puerto fueron fácil blanco para los aproximadamente 360 aviones de guerra japoneses que participaron en el ataque. Los norteamericanos sufrieron 3.400 bajas con 2.300 muertes. El ataque dañó seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico.
Sin embargo, esta agresión galvanizó al pueblo norteamericano y Roosevelt consiguió que al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el Congreso aprobara la declaración de guerra contra Japón. La falta de prevención de las autoridades militares ante un eventual ataque provocó duras críticas en aquel momento, e incluso algunos historiadores han sugerido que Roosevelt conocía el ataque y no hizo nada por impedirlo, para así meter a Estados Unidos en la guerra. La mayoría piensa actualmente que, si bien los militares norteamericanos eran conscientes de la probabilidad de un ataque japonés, no sabían con exactitud el cuándo y el dónde. Batalla de Stalingrado. Fue un decisivo enfrentamiento entre las fuerzas alemanas y los ejércitos soviéticos por la ciudad de Stalingrado, actual Volgogrado. Entre junio de 1942 y febrero de 1943, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, con bajas estimadas de 3 a 4 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles, la batalla de Stalingrado es considerada como la más sangrienta en la historia de la humanidad. Los alemanes le llamaron Ratenkrieg, guerra de ratas. Después de que Adolfo Hitler desviase fuerzas de la Blau hacia Stalingrado, se libraron dentro de la ciudad intensos combates urbanos sin que ningún bando se hiciese con el control total de las ruinas. En noviembre de 1942, una contraofensiva soviética atraparía al sexto ejército alemán, que sería derrotado 100 días después. La negativa de Hitler a renunciar a la importantísima ciudad, punto de entrada a la rica región petrolera del Cáucaso, significó la muerte de cientos de miles de soldados de ambos bandos y más de 1 millón de civiles rusos. Stalingrado significó el fin de las esperanzas alemanas de capturar del Cáucaso y el Volga. Además, muchos oficiales del ejército alemán se convencieron definitivamente que Hitler estaba llevando a Alemania al desastre, participando luego en el atentado contra Hitler de 1944. La derrota de Alemania. El 8 de mayo de 1945 finalmente cayeron las armas. La Segunda Guerra Mundial, provocada en 1939 por el Imperio Alemán nacionalista de Adolfo Hitler, había terminado con la capitulación incondicional de la Wehrmacht, cesó, por lo menos en Europa, el derramamiento de sangre en Japón, el país aliado de la Alemania nazi. Siguió luchando y no se rindió hasta el agosto, después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pese al sufrimiento para la coalición internacional contra Hitler, liderada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, el 8 de mayo también era motivo de celebración. En cambio, en Alemania, devastada por la guerra y dividida en 4 zonas de ocupación, el estado de ánimo, generalmente debido a la derrota militar total, era de culpa y vergüenza con la invasión de Polonia. Fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial reúne tanto el cierre del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial como la rendición de Alemania. Tuvo lugar entre finales de abril y principios de mayo de 1945 y finalizaría el 8 de mayo de 1945 tras la firma de la capitulación de Alemania en Berlín entre los mariscales Keitel y Zhukov.
El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en 8. Las primeras unidades en hacer contacto fueron de la 69, División de Infantería Norteamericana, y 58, División de Guardias Soviéticas del 5, Ejército de Guardias Cercanas de Togourgan, sobre el río Elba, localidad donde los soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente tras meses de avances extremos de opuestos.